Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán y dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor: la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino y llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes, presentó al rey de Israel la carta que decía así: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida, para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fíjese bien y verán cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que, puesto en pie, invocaría al Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Es que los ríos de Damasco, el de Abana y el de Farfar, ¿no valen más que todo el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, lo harías. Cuanto más, si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes. Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo.
hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te haré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que está edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. El anuncio de la salvación no es para gente especial, ni hay elegidos para anunciarle la salvación. En la mente del Padre y en el corazón del Padre, la salvación es para todos los hombres. Y precisamente no tiene discriminación religiosa. Lo podemos observar hoy en la primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes, cuando a un hombre no judío, sino sirio, el profeta Eliseo, sin verlo, le ordena qué hacer para ser libre de la lepra. Y entonces, en un primer momento, este hombre extranjero no acepta, pero luego, aconsejado, obedece. El asunto no es de dogma ni doctrina, es de un movimiento de la voluntad y del corazón a obedecer lo que de Dios viene. Y seguramente el milagro puede suceder a todo hombre sin distingo de religión. Miremos bien que Naamán no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Nominalmente no era religioso judío, no era un creyente, pero ante la necesidad de su salud y por sugerencia, repito, obedeció. Y entonces surgió en él la fe. Hay que entender que la fe es la que hace los milagros. Y no puede haber milagros donde no hay fe, que eso es lo que pasa en el Evangelio que San Marcos hoy nos anuncia, que la Iglesia nos propone. ¿Cuál ha sido el problema de los coterráneos de Jesús? Él va a anunciar el Evangelio y ese año de gracia. Y precisamente se vale del texto de Isaías, pero en el versículo 2 de ese texto de Isaías capítulo 1, Él no viene a decir sino año de gracia del Señor y omite tiempo de la venganza. Los israelitas y los de Nazaret, que son igualmente israelitas y judíos de raza y religión, esperaban la venganza de Dios para con el imperio romano. Esto no gusta porque Jesús nos cita la venganza. Y como no hay fe de parte de sus coterráneos, porque en primer momento hubo una cierta emoción, pero luego para dudar de su autoridad le citan que es hijo de José, como que eso hace perder la credibilidad en él. Y entonces viene ahora que en la profesión
de fe que debe darse para que se dé el milagro no se da. Por lo tanto, Jesús allí no puede hacer ningún milagro. Porque Él habla del Evangelio para ser anunciado a los pobres. Pero se salta de esa admiración inicial a la descalificación. Porque ellos esperaban que el anuncio del Evangelio fuera con signos, con milagros. Pero sencillamente Jesús descubrió, porque conocía el corazón de ellos, que allí no podía obrar. Todo esto nos debe llevar a nosotros en este tiempo cuaresmal a una revisión de la fe. Debemos someter nuestra fe a un proceso de revisión. Debemos ir madurando en la fe. La fe nuestra está sujeta a milagros, está sujeta a dogmas, a doctrina, a conceptos, o está sujeta a ese movimiento del corazón que se abandona y confía en Dios. Ninguno de nosotros puede monopolizar el Evangelio. Y entonces por eso no podemos andar discriminando quién entra y quién sale de la iglesia. No. Que los de fuera puedan entrar es cierto, pero ante la revisión de nuestra fe, de pronto los de dentro somos los que estamos afuera o tendremos que salir arrojados. ¿Por qué? Porque la disposición de nuestro corazón muchas veces está lejos de los deseos de Dios y del anuncio del Evangelio. Por eso Jesús se marchó cuando querían lincharlo y se abrió paso como un preludio de la resurrección. Jesús se abre paso entre la muerte y la muerte no aceptar el Evangelio, y salió glorioso. Allí nunca más volverá. El Evangelio jamás nos cita que Jesús vuelva a Nazaret. Jesús jamás volverá donde el Evangelio no es recibido. Se va a otros lugares para anunciar esa buena noticia, que quizás en aquellos que no son de los suyos, sí lo acogerán, lo recibirán y lo profesarán en sus vidas. Que así lo hagamos nosotros. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz semana en el Señor.